En tierras alemanas, hacia el año 1100, un grupo de monjes católicos avanzaba en silencio por un antiguo bosque donde habían personas que sacrificaban, ustedes saben, animales u cosechas u otras cosas a sus dioses que realmente eran demonios. Pasaban por un pueblecito donde las personas adoraban a los espíritus del bosque. Los espíritus del bosque, que ustedes saben que nos lo han vendido como buenos siempre. Estos espíritus con poderes misteriosos. La gente no quería tocar nada que tuviera que ver con los árboles que ellos consideraban sagrados. Porque de hecho era un sitio prohibido para muchas personas y solo un cúmulo de personas podía acercarse a adorar estos árboles, que en realidad no estaban adorando árboles, sino espíritus inmundos. De hecho, los ancianos del lugar decían que esos bosques llamados nímidas, que significaba en su idioma bosques consagrados, habitaban seres invisibles que concedían favores o castigos según sea. Todo lo bueno viene de Dios. Cuando alguien te está diciendo a ti que lo que tú estás haciendo va a llevarte o a favorecerte o a perjudicarte según le sirvas, eso no viene de Dios, porque de hecho Dios no castiga a nadie. Dios permite el castigo porque somos nosotros mismos que buscamos la oscuridad. Resulta que en este pueblecito, en algunos troncos colgaban amuletos que pronunciaban palabras supersticiosas para ellos conseguir fortuna. Los monjes guiados por Jesucristo, obviamente, que venían cantando salmos y letanías por el camino, se acercaron a estos árboles y empezaron los árboles a rugir. Empezó una turbulencia y los monjes vieron figuras que se agitaban en los troncos, que eran los supuestos espíritus del bosque, que se mostraban como eras. Al principio se le decían elfos. Estos elfos que se veneran hasta el día de hoy, los elfos, las hadas, los gnomos, son estos seres que se le decían demonios inferiores o demonios de bajo rango. Cuando ellos empezaron a orar, estos elfos se convirtieron en demonios que los ojos lanzaban fuego, chillaban con furia e intentaron infundirle miedo a los monjes. No podían tocarlos, pero intentaron asustarlos. Estos monjes no retrocedieron. Uno de ellos levantó la cruz de madera que llevaba en el pecho y dijo: levántese Dios y sean dispersos sus enemigos. Aquel canto resonó por el bosque y una fuerza se extendió con un viento que derrumbó todos estos árboles que estaban consagrados a los espíritus inmundos. Los aldeanos que se habían acercado, atraídos por los cánticos, y contemplaron el prodigio y rompieron en llanto, muchos cayeron de rodillas reconociendo que el Dios verdadero había llegado en ese instante y que ellos iban a detener su superstición, porque se entienden que no conocían a Jesucristo en ese momento, por lo cual ellos tomaron en cuenta que el Dios que le estaban presentando en ese momento era el Dios real. Y allí se construyó un templo. Con el paso de los años, el sitio fue llamado Nimo porque aparece en los antiguos documentos de los años 1086 y 1150. O más bien en 1150, porque esto pasó en el año 1100. Desde entonces, este bosque, las personas, era en ese entonces que las personas se recuerdan. Yo estoy buscando estas anécdotas en alemán, por cierto, y las estoy traduciendo porque yo tenía mucha curiosidad de lo que la gente adoraba antes de que llegaba el cristianismo, de a quién le ofrecían holocaustos o sacrificios y cuáles eran las creencias que tenían. Y resulta que sí, que en muchas ocasiones todavía hay sitios que se adoran, porque hay que reconocer la verdad. Por lo menos ustedes saben lo que pasó en Suecia, que ellos adoraban a Thor, que es el dios de la muerte, u otros dioses de la mitología nórdica, que cuando llegaron los cristianos, que empezaron ellos a convertirse porque vieron el verdadero poder de Jesucristo.
Esos dioses paganos están regresando porque, como tú comprenderás, ya los cristianos han disminuido bastante y los pocos que quedan no son verdaderos cristianos. Aparte de que hay pocos católicos, que es la religión verdadera, al fin y al cabo la gente no está buscando a Dios, sino está buscando su propio beneficio. Y ustedes saben que estamos viviendo en un ambiente secularizado de oscuridad donde las personas no les interesa salvarse, sino les interesa la salud y el dinero y el presente. La otra historia tiene que ver con San Barbato de Benevento y el árbol del voto. Muchos siglos atrás en Italia vivía un obispo llamado Barbato en la ciudad de Benevento. En aquel tiempo el pueblo lombardo había recibido el bautismo, pero aún así conseguía con algunas costumbres paganas. A las afueras de la ciudad, no lejos de sus muros, se hallaba un árbol que los habitantes todavía veneraban como sagrado, aún reconociendo que Jesucristo es el Dios verdadero. Muchas personas, por tradiciones de conseguir cosas a través de estos espíritus inmundos, seguían con esas adoraciones. Colgaba de sus ramas en este árbol la piel de un animal, sacrificado obviamente, y alrededor de los hombres realizaban un extraño rito. Montaban a caballo, giraban en torno al árbol, clavaban sus espuelas para conseguir fuerza y supuestamente valor a través de la piel del animal, y luego lanzaban flechas contra la piel colgada, y tras el rito comían un trozo de carne después de hacer estas invocaciones que muchas de las personas ni siquiera comprendían. Aquel sitio lo llamaban el voto. San Barbato, horrorizado por tan impía práctica, predicaba contra ella, exhortándoles que debían abandonar el paganismo porque ya Jesucristo, que es el verdadero Dios, estaba esperándolo para su salvación. El príncipe Romualdo, aunque respetaba a Barbato, no lograba convencer a sus súbditos, porque ustedes saben que hay personas que tienen tradiciones buenas, otros tienen tradiciones malas, y estas son de las tradiciones malas que muchas veces las sincretizan con la religión cristiana. Un día, cuando el príncipe partió a Nápoles, el santo comprendió que era el momento de obrar, tomó un hacha y fue donde estaba el árbol y lo derribó. Con un solo golpe el árbol se cayó, porque era un árbol que ya estaba bastante viejo. Y los aldeanos salieron cuando sonó el estruendo de que le habían cortado su árbol. Pero cuando vieron que era el príncipe que lo había hecho, nadie pudo hacer nada, porque obviamente si es el hijo del rey, sabían que pertenecía a la realeza y ese reino era un reino cristiano. En esta anécdota podemos ver también cómo muchas de las realezas influyeron bastante en la que, bueno, es que todas las realezas. Aquí en Alemania yo me enteré de un príncipe que era protestante. Ustedes saben que en los tiempos de la Reforma, que fue más bien una distorsión, se hizo mucho daño Martín Lutero en ese tiempo en cuestiones de la fe, donde él prohibía a las personas que fueran a rezar a los cementerios, y en una ocasión él mandó a azotar a latigazos a una mujer porque estaba rezando en la tumba de su hijo, porque en ese reinado protestante estaba prohibido que se rezara por los muertos. Ya llegó una forma de ridiculez y de odio por las cosas sagradas. Entonces, muchos de nuestros familiares todavía continúan con algunas prácticas ancestrales que obviamente que están mal, y nosotros no tomamos conciencia de eso porque simplemente lo vemos, mi familia lo hace desde hace muchísimo tiempo, pero al final lo que estamos es desobedeciendo a Dios. Hay muchas personas que oran, vamos a aclarar esa parte de las personas que oran a Jesucristo, pero primero están lejos de hacer su voluntad, y otra cosa es que se desesperan. Muchas personas, yo he visto cómo Dios está a punto de concederles lo que piden, pero se desesperan y van a buscar ayuda del maligno, o quieren tener al Dios y al diablo agarrados por una mano, y eso es imposible. Una misma fuente no puede dar agua de un agua limpia y sucia. Dos aguas diferentes no pueden venir de la misma fuente. Nosotros tenemos que decidirnos por Jesucristo y renunciar a todas las demás cosas. Hay algunas de las prácticas que han aumentado por lo mismo. Por ejemplo, las feministas, vamos a decir en España, que el feminismo más agresivo de toda Europa,
Esto es así porque hay mucha brujería verde. Allá hay mucha brujería que lamentablemente no lo van a mostrar de forma pública siempre, pero sí hay muchas feministas que tienen aquelarres de brujas y sigue prosperando porque la gente, aparte de que no va a la iglesia, los pocos viejos que van a la iglesia están ya muy contaminados por la masonería. No hacen ayuno, no hacen oración de liberación, no oran por la conversión de las personas que se encuentran a su alrededor o no bendicen los lugares donde se encuentran. Porque muchas de las razones por las cuales Europa fue casi libre, cientos de años atrás, era porque todo se bendecía, y al bendecirse las cosas y se hacía ayuno todos los viernes, eso significaba también para la misma purificación de la persona. Eso ayudó a que se purificaran también muchas familias. Yo también hice un poco de investigación acerca de estos sacrificios, porque en todos los países del mundo se sacrificaban a los demonios. Era lo normal, que si Jesucristo no había llegado, ellos se aprovechaban, ¿verdad?, para hacer de las suyas. ¿Qué pasa con esto? Que hay demonios territoriales que son peores que otros. Me explico. Aquí la contaminación fue difícil, pero en el caso, por ejemplo, de los celtas, que ellos adoraban a la naturaleza, que fueron los más difíciles de todas las creencias que habían, hasta ellos fueron derrotados, hablando específicamente de la parte de Irlanda. Pero en África, por ejemplo, son demonios tan terribles que no se ha podido con ellos. Los países de África nunca fueron países cristianos, nunca fueron países que pudo haberse hecho una liberación total, porque son demonios, especialmente los del vudú, que son los peores, terribles, donde las personas muchas veces como quedan locos cuando no se da el proceso correcto de liberación, ellos pierden la mente. Y a mí mismo, por ejemplo, yo en República Dominicana, que se practica tanto vudú, se lo dicen a las personas que traten de no renunciar a la brujería porque van a quedar locos. Eso es mentira del diablo. Si la persona tiene un arrepentimiento real, ha renunciado a las cosas que le hacen daño a ella y a su familia, no va a quedar loco. Jesucristo lo espera. Si es bañado por la sangre de Cristo, en la iglesia católica pueden pasar su proceso de liberación. Es mentira del diablo que la iglesia católica son brujos. Lamentablemente hay algunos católicos que practican brujería, cosa que está mal. De ahí es que viene ese sincretismo maldito, y por lo cual nuestro país es un país pobre, porque todavía siguen recurriendo a los demonios de miseria, y Haití ni se diga, porque ya ustedes saben cómo estaba la situación. Pero nosotros todavía podemos romper con estas cosas, deshacernos de estas cosas y tomar en cuenta que cuando el nombre de Jesús llega, los demonios corren. Y aunque quieran asustarnos, si tenemos la convicción y la fortaleza del Espíritu Santo, nada podrán hacer. Por lo cual hay que volver a bendecir nuestros hogares, hay que volver a bendecir nuestras familias, hay que volver a orar por la liberación de nuestros hijos, porque la agresividad con los demonios están actuando en este momento es por la libertad que se les ha dado. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.